No soy Zench. Ni soy Gargel. Tampoco soy Slanesh. Ni Corne. Yo soy Caos. Bienvenidos a Cerrato Velum, el único podcast que se emite desde el ojo de... ¡Por las pezuñas de Corne! ¿Qué ha sido eso? ¡Abrid fuego! Patrón de disparo Eco Alfa en esa habitación. ¡Buscad esa escoria hereje! ¡Malditos! Vienen a por mí. Pues no miré con las manos vacías. Mirad en los desagües también. Las ratas siempre huyen por ellos. Menuda peste a sangre. Abrir todas las ventanas y que se ventile esto. Parece que el cobarde ha escapado. El fuego purificador va a tener que esperar. Willy, ya puedes pasar. Hemos asegurado la zona. Muchas gracias, chicos. El cabrón se lo tenía bien montado. No te preocupes, haz misión. Nosotros vamos a asegurar el perímetro. Bueno, a ver qué tenía este hereje preparado. ¿Esto es herejía? ¿Esto también? Esto podría estar bien. No, también es herejía. Trono dorado, qué difícil va a ser esto. Dentro. Bienvenidos, ciudadanos imperiales, al primer podcast liberado por el Ordo Hispanicus, con la bendición del Emperador del Trono Dorado. Si escuchaste en los programas anteriores, es motivo de herejía. Bienvenidos de nuevo a este espacio libre de herejía. Hoy os traemos en este especial dos nuevos relatos, de la mano de Ángel Gabriel y David Andrés Gutiérrez, segundo y tercer clasificado de la primera edición de relatos cortos de Akuhammer. Os recuerdo que también podéis escuchar el relato ganador Ambición Arena de Lewis en el podcast La Biblioteca de Tizca, de nuestro bibliotecario jefe Helios. Esperamos que las siguientes narraciones os animen a participar en la nueva edición de relatos. El primer hijo, por Adrián Gabriel. Estoy aguardando sin rechistar, con un estandarte de pesado metal dorado, mostrando una orgullosa bandera preciosamente bordada. Huele a guerra. A mi alrededor hay poco más de 5.000 hombres dispuestos a responder al fuego enemigo, quien se encontraría a poco más de 2 horas de camino a pie. Justo a mi derecha se planta un hombre que ha ido forjando historia dentro de nuestros ejércitos, y sin duda entre mucha gente. A pesar de su mirada sin expresión, se puede sentir una furia contenida, lista para explotar en cuanto el enemigo se encuentre a su alcance. Responde al nombre de Arik Tanaris. Yo mismo le tengo en una alta estima, pero al mismo tiempo siento un vuelco en el estómago solo con mirarlo. Nuestro padre, aquel hombre que sin duda llamamos el hombre de cabellos negros, piel morena y mirada tan serena como determinada, ha dispuesto que morirá. No hoy, no en pocos años, pero sí en cuanto dominemos el resto del planeta. Cuando me lo contó mi padre, me encontraba yo junto a 5 de mis subordinados, espetados en la única entrada del campamento. Me dijo: Naukadrazar, creo que sabes bien que tú y los tuyos me acompañarán hasta el fin último de mi camino. Sí, padre. Pero quizá no sabes que nuestros fieles guerreros tendrán que morir. Te lo pido como mi mejor hijo, el único que puede entender por completo los planes que he dispuesto desde milenios atrás. Dedica tiempo a esta petición, hijo mío. Padre, ¿yo? Pongo en tus manos la eliminación de los portadores del trueno y el relámpago. Esto debemos hacerlo en la última batalla en la que necesitaremos de sus servicios. Será dentro de varias décadas, como supondrás.
así que necesitamos elaborar tanto un plan principal como sus posibles contingencias, sin ningún fallo. Asentí y percibí por primera vez aquel vuelco en el estómago tan particular. Aunque mi entrenamiento y los largos años en batalla habían endurecido mis sentidos, no dejaba de empatizar con aquellos fieles guerreros, quienes controlaban su brutalidad ante mi presencia y los míos, y con toda obviedad sabía de su devoción incondicional a nuestro emperador. Desde ese día me dediqué a explorar escenarios para realizar la delicada tarea que me había encargado, pero no podía dejar a un lado la idea misma, de una petición tan cruenta del hombre que estaba unificando a nuestro convulso planeta. Sabía que era por una razón, más allá de mi pretendida comprensión, pero insistía en revisar y examinar aquella petición imperial y paterna. Salí de mi mente absorta y miré de nuevo a ese llano, rodeado por un lado de un gigantesco pantano y al otro lado por montañas insondables, enfocando mis ojos a esa ladera frontal por la que aparecían. El aroma testosterona y a otras hormonas que la genética había modificado y reinventado comenzó a invadir mi sensible nariz. De pronto, atisbamos algunas siluetas bajando con cierta torpeza de aquella ladera del fondo, medio cubierta por un pequeño pero espeso bosquecillo. Al fin, después de unos cortos minutos, pudimos ver sin duda una muchedumbre que jugaba a ser organizada. Portaba en su mayoría espadas, azadones, machetes, cuchillas, floretes y hachas, y unas cuantas escopetas, armas de la era oscura modificadas por torpes artesanos, junto con otras de peligro real para nuestras tropas. Volteé hacia mi padre, y sin mirarme, asintió inclinando su cabeza para después repetir el gesto hacia Ari. Este de inmediato lanzó un extintorio grito, cuyo eco invadió toda la llanura. ¡Fuego! Pude percibir un choque psíquico en las mentes del ejército enemigo, siento un miedo creciente. En obediencia a aquella orden, nuestros guerreros colocaron al hombro las pesadas armas de metralla, que tantas veces habían escuchado, como si montañas gigantes se desgajaran. Pude percibir la visión de la primera línea de nuestros guerreros relámpago, y en mi mente comprendí que si bien el pavor comenzaba a propagarse sin parar entre los rebeldes de France, estos no tenían motivo para anular su marcha. Antes estaba su orgullo y la inercia de una falsa liberación, ideas mal enfocadas por su prosaico líder, un tal Jabulek. Sentí el choque psíquico de nuestro frente, apretando todos al unísono el gatillo, soltando aquella terrible ráfaga. La escena fue una repetición de muchas otras batallas que tuvimos, con la diferencia que en esta ocasión los oponentes solo se conformaron en ser muros instantáneos y fugaces de carne, nubes de sangre y serrinoxio, ni un lamento. El resto de las líneas enemigas se detuvieron en seco y nos miraron a los ojos. Sus rostros no eran más que terror puro y primitivo. Sentí de nuevo una onda psíquica, como un solo bloque, un sentimiento de destrucción y crueldad sin concesiones. Los guerreros saltaron y echaron a correr como si no se esforzaran, desenvainando las espadas sierra, poniendo sus motores de forma simultánea en marcha. El resto de nuestras legiones corrieron para rodear a los franquianos, a velocidades que los pocos rebeldes que pudieron mirarlos quedaron traumatizados. Ante una imposibilidad posible, las espadas comenzaron a desgarrar los cuerpos y pude ver a jóvenes de ambos sexos intentando huir, chillando y rogando, otros de edades maduras cagándose en los pantalones, mientras quedaban resignados de rodillas cuando sus vecinos eran torturados sin piedad con aquel filo cerrado, devorando armadura, tela, piel, músculo y hueso. De nuevo una onda psíquica, pero en esta ocasión fue inédita. En mi mente apareció un enorme demonio cuyo aspecto era similar a una montaña de hielo. A sus pies se encontraba un océano inconmensurable de sangre, y parecía gritar con millones de voces su exigencia más y más diplomático. La violencia e ira que desprendía su espantoso rostro me desbordaba, y salí de ese estupor con mi corazón casi a punto de reventar. El Salvador fue la cálida mano de mi señor, su mirada serena y comprensiva calmó mi alma, pero en mi mente quedó una palabra, un nombre quizás. El aroma a guerra, con todas sus cruentas consecuencias, y el hedor de la furia de nuestros escuadrones provocaron una sensación malsana en mi mente. Nunca había sentido por ellos siquiera un deje de desprecio y miedo. Ahora, un velo fue rasgado y miraba la realidad. Comprendí que esa visión demoníaca la había causado los guerreros relámpago, ante su inaudita crueldad y ensañamiento. A unos metros, uno de esos gigantes estaba rematando a un trío de jovencitos con las piernas mutiladas, y a pesar de las súplicas, el guerrero pareció morder con su sierra los nervios más sensibles, para provocar el mayor dolor. Les inundaba a él y al resto un intensísimo placer, como ningún otro. El enemigo no había ofrecido ni la más mínima resistencia. Ese dolor lo pude sentir, si no en mi mismo sistema nervioso, sí como una angustia y desesperación.
además de un aullido en forma de risa que apareció de forma intempestiva en mi cabeza. De nuevo mi padre acudió en mi auxilio. Sin decirme mucho, asintió con candor y me preguntó: ¿Ahora lo entiendes, Naucadrazar? Pasaron 20 minutos más para acabar con el resto de los rebeldes, y yo mismo caminé encima de ese espantoso mosaico formado por cadáveres y muñones, acompañando a mi padre. Tuve la necesidad de rematar de una forma más piadosa a los agonizantes que encontré. Recordaré por siempre el rostro de una hermosa jovencita, apenas mayor de edad, a la que le debía esperar largos años y una vida pacífica. Su rostro no revelaba más que una decepción y remordimientos que eran irreversibles, como aquel caballero hispano que despertaba de un sueño a instantes antes de morir. Cuando coloqué la punta de mi lanza en su corazón, sonrió, y al clavarla suspiró, murmurando un débil gracias en su idioma natal. Al anochecer, volví a ser abordado por mi padre, quien se sentó a mi lado, con los fulgores de las llamas de las fogatas reflejándose en su áurea armadura. Se quitó parte de la gorguera protectora y me miró. Ahora sabes por qué no podré emprender mi siguiente cruzada con estos guerreros. Su sed de guerra, sin más lealtad que a su emperador, sin causas mayores, sin motivos reales fuera de mis designios, su obediencia ciega y sed de violencia. No podremos sostener este gran renacimiento con bestias brutales y carniceras. Mira aquel guerrero, devorando a ese ingenuo franquiano. ¿Ves por qué tu tarea es de suma importancia? Pero que el ansia no invada tu mente, hijo mío. Irás conociendo a su tiempo a sus sucesores. Ahora, pule tu casco, prepara tus armas y recoge la tienda. Tenemos un acuerdo que llevar a Belroy de inmediato. Terminé mis asignaciones e instalamos la guardia a la puerta del emperador, que ya descansaba. Me quité la serva armadura para ponerme en posición de meditación. Resonó en mi cabeza de nuevo ese extraño nombre, que sin poder evitarlo asociaba a la demoníaca figura gigante clamando por sangre. Korn, Korn. No podía recordar bien, por más esfuerzos que hacía. Oh Dios emperador, si he pecado, concédeme el perdón con fuego. Si estoy pecando, que el dolor me calcine en este momento. Si voy a pecar, que las llamas me consuman hasta los huesos. Oh Dios emperador, a ti te encomiendo, aunque no soy digna. A ti la encomiendo, aunque no la merezca. A ti nos encomiendo, si es que nuestras acciones no fueran justas. Oh Dios emperador, concédenos la salvación si lo que hacemos es correcto. La rosa calcinada, por David Andrés Gutiérrez. Pronunciaba fuertemente con cada paso. Aquella letanía que colgaba de su armadura se movía en un lento vaivén entre el humo y la ceniza. Los gritos seguían escuchándose en la lejanía, como cacofonías que resonaban en un eco de súplicas y agonía, cada vez más lejos, cada vez más apagados por el sonido del lanzallamas. Los cánticos y los escombros se desmoronaban para sepultar a los ciudadanos, que se consumían en las llamas purificadoras de las adeptas de la rosa sagrada. Volver a esa ciudad tanto tiempo después le causaba una consternación aún más profunda, que aquella con la que había lidiado toda su vida. Pues vagos recuerdos que cada vez hacían más vívidos, le asaltaban cada cierto tiempo desde que tiene memoria, con imágenes que invaden su mente de forma violenta. Suceso que solo suprimía con la purga del hereje. Con sus pistolas apuntando a una gran velocidad, su cinturón de granadas incendiarias agitándose con fuerza. Esperaba inconscientemente que ni sus hermanas ni ella misma notaran sus temblores. Todo lo que se movía era un blanco a purificar, demonios y personas que al ser contaminadas se habían convertido en bombas víricas que debían ser erradicadas, para evitar que la enfermedad se extendiese. Desde siempre había creído que el caos en su mente era un castigo o una prueba del emperador, por lo que se esforzaba más que nadie en cada disparo que acertaba y cada súplica que ella misma terminaba pagando. Hacía 20 años que los demonios intentaron consumir con su infinita maldad a los soldados del Astra Militarum, que con miedo y rabia contenían como podían las hordas de monstruos que habían emergido desde la profundidad de aquella ciudad.
Aún podía recordar sus rezos, arrodillada entre escombros y polvo, rezando entre temblores a un pequeño ídolo, aún sin romperse del divino emperador. Intentaba que su voz se escuchara lo más clara posible, no para que su divina deidad le escuchara mejor, sino para ensordecer los aullidos de agonía de los soldados y personas que eran evisceradas por rugientes criaturas más allá de las derruidos muros que protegían aquella pequeña e improvisada capilla. Recuerda que en aquel momento no se percataba de cuántas horas había estado en la misma posición, con sus rodillas sangrantes, su voz agotada y con el torso apenas erguido. Se preguntaba qué tan doloroso era la muerte, y si debía pedirle a su Dios que le otorgara un final piadoso, en vez de una salvación que sabía que no llegaría. Si era designio del emperador que ella muriera, entonces le rogaría que no siguiera prolongando más su sufrimiento. Las imágenes se esfumaron de nuevo. Volví a estar allí, 20 años después, sola, con bandadas de enfermos al frente. El cielo se mostraba con un tono verdoso, reflejando el paso insaciable de la enfermedad que había devorado una de las tantas ciudades en aquel mundo, de nombre que poco importaba. El manchado atacó desesperado, presa del miedo y el pánico, para ella responder hacinando el gatillo que lo fundió en llamas doradas antes de que siquiera pudiera ensuciar su armadura. Vislumbró un gran grupo de contaminados que se había trincherado tras una puerta que apenas se mantenía en pie en unas ruinas cercanas. Dudó un par de segundos y se maldijo por ello. Apretó sus dientes hasta que le doliesen en señal de autocastigo y avanzó hasta el agrietado marco de la entrada. Las imágenes volvieron con un asalto a su mente aún más violento que antes. Allí estaba de nuevo, pequeña y suplicante. Las puertas se habían abierto de golpe, cayendo estruendosamente, y levantándose cortinas de polvo que volvían a cubrirla casi por completo, igual que con cada explosión de los niveles superiores que causaba que la capilla se derrumbara poco a poco. Apenas si había podido notar su situación, su frágil y resquebrajada mente que durante días la habían apartado del mundo exterior, le impulsaba a darse la vuelta y entregarse a la muerte que probablemente había ido por fin a reclamarla. Finalmente descansaría del hambre, el desasosiego y la tortuosa esperanza de que saldría de allí con vida, por lo que procedió con sus extinguidas fuerzas a darse la vuelta lentamente, casi como si saboreara sus últimos segundos de consciencia. Pero allí, donde había esperado encontrar un horrible demonio, una figura caminaba con pasos lentos hacia ella. Su altura era la de un humano normal. En vez de piel rojiza y espinosa, había una armadura pulcramente blanca, con detalles dorados de la que sobresalían unas vestimentas de un tenue rojo. Alzó un poco la vista para mirar mejor a quien se había detenido a escasos centímetros de ella. Buscó sus cuernos, pero en lugar de eso vio un casco blanco de cristales rojizos brillantes y una corona en cuya punta se formaba una estilizada rosa de metal. No había hachas o armas que llevaran alguna simbología herética. Tan solo lo que parecía una pistola extendía un fuerte olor a quemado. Parpadeó. Su cerebro mandó un impulso eléctrico a todo su cuerpo para verificar que había vuelto a la realidad. La imagen de su recuerdo se había plasmado en sus retinas de forma vaga. Ahora era ella quien vestía la misma armadura, quien empuñaba aquella arma, quien había acabado por reducir a cenizas a todos los enfermos allá trincherados. Y al frente, entre las llamas y cenizas de los purificados, se veía una pequeña figura arrodillada frente a un todavía más pequeño ídolo del dios emperador. La pequeña maraña de cabello sucio y enredado sobresalía por encima de un raído traje, que apenas sí podía detallarse. No habría podido saber que se trataba de una persona, de no ser por la tos que acompañaba el hilo de una débil voz, que luchaba por citar una plegaria. No sabría si se trataba de una epifanía, o de una alucinación causada por algún hereje o demonio, pero su brazo, su mano y dedo posados sobre el gatillo se habían petrificado por completo. El tiempo parecía que no avanzaba. El ruido de la masacre a las afueras y el sonido de sus hermanas preguntando por su ubicación se mantenían increíblemente alejados. Su mente la bombardeaba continuamente con imágenes de purgas que había cometido y de preguntas a las cuales desconocía la respuesta. ¿Qué debía hacer? ¿Debía dispararla? Si ese era el caso, ¿por qué su motricidad no respondía? ¿Acaso era porque la figura que se había dado la vuelta revelaba la mirada perdida de un alma rota? Sálvala, dijo una extraña voz claramente en su mente, un sonido tranquilizador que la había alzado sobre el resto de cacofonías. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Se mostraba claramente como el virus, la enfermedad de los poderes ruinosos, había deformado parte de la piel de aquella joven, convirtiéndolo en una portadora de plaga más. Y, sin embargo, su rostro,
su expresión y sus ojos revelaba la imagen de una niña que hasta hace poco había estado rezando la misma letanía que ella, la misma que entonó durante todo ese día el entronado emperador. Sálvate. Volvió a escuchar claramente aquella voz que era tenue pero agradable, solemne, tranquilizadora y relajante. Acabó por arrodillarse frente a ella, no por iniciativa propia, sino porque aquella niña le había llevado hasta ahí, agarrando con nudosas y flageladas manos el cañón de su pistola y llevándola hasta su propia frente, pudiendo ver con claridad unos ojos suplicantes. Dado su cercanía, pudo escuchar en su desigual de respiración que estaba sufriendo. De repente, sus pensamientos se aclararon un poco. Sabía qué tenía que hacer. El inmortal Dios se lo había mostrado. Retiró la pistola de la joven, dejando que pudiera reposar sobre sus brazos, igual que habían hecho con ella hacía tantos años. Se quitó su casco y agarró una de las granadas de su cinturón, y por última vez volvió a recitar su letanía tras arrancar la niña de seguridad. No fue hasta el último momento de su vida que había llegado a una resolución. Tras tantos años de rezos, ruegos y súplicas por acallar las voces, finalmente el divino emperador se había apiadado y le había otorgado la forma de conseguir el descanso, pues en ningún momento sintió dolor, y sus lágrimas de júbilo se evaporaron al mismo tiempo que todas las imágenes, sus sonidos y el tormento. Saboreó la paz, que por primera y última vez en 20 años había podido disfrutar. Su cuerpo no se consumió hasta que la última línea de la letanía fue pronunciada. Después de escuchar estas épicas historias, simplemente me queda recordaros que aún estáis a tiempo de participar en la segunda edición de Relatos Cortos Akuhammer. Recordad, el plazo de entrega termina el 7 de marzo. Los relatos no deben sobrepasar las 1500 palabras de duración. Podéis consultar el resto de bases del concurso en la descripción del programa o en nuestras redes sociales. No puedo despedirme sin agradecer el patrocinio de Ediciones Minotauro y la participación de La Torre del Cuervo, La Taberna de Brotor, Triple Batallón y Vindicare como nuestro selecto jurado. Y por supuesto, a los inquisidores del Ordo Hispanicus. Ahora que este espacio ha sido liberado de herejes, vamos a... ¡Willy! ¡El hijo de Becerril está volviendo! Pero... ¿viene solo? Ojalá. Viene con una horda de desangradores. Joder, he podido contar 180, llevo una brigada. ¡Sangre y cráneos! ¡Saciemos a Corne! Debe haber abierto todas las cajas y la vitrina. No podemos hacer nada. ¿Qué va? Solo es la primera balda de su vitrina. Recoged y salgamos de aquí. Habrá que volver a intentarlo más adelante.